una meditación de la Biblia, de la palabra de Dios. Una meditación que Dios me da a través de su palabra en un devocional personal. ¿Qué cosa es un devocional personal? Un devocional personal es cuando una persona decide tener un tiempo a solas con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, sin apuro. Y una de las cosas que más hace el pastor es estudiar la Biblia. Y yo creo que preparando mis sermones y mis prédicas, tengo mucho devocional con Dios. Pero me gusta siempre separar de mi tiempo un devocional que no tenga que ver con la predicación. Que Dios me hable por otra parte, no solamente cuando estoy preparándome para predicar, aunque ya le digo, disfruto eso, y estando predicando mensajes atrás que prediqué, o sea, preparando los mensajes que atrás prediqué, en un ejercicio como este de un devocional personal, voy al libro de Tito. Tito es una de las cartas del apóstol Pablo que escribió a un discípulo de él. Él le llama un verdadero hijo en la fe a Tito. Pablo le llama a Tito así, un verdadero hijo en la fe. Y en esa carta, que es considerada una de las epístolas pastorales, que también algunos dicen que no le debemos llamar así, porque las epístolas son para todos, no para los pastores. Pero esos son los nombres que los estudiosos de la Biblia le dan, ¿no?, a ciertas epístolas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que se llamen epístolas pastorales, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo también con el riesgo que tiene que alguna gente diga, bueno, la epístola esta no es para mí, es para el pastor. No, todas las epístolas, todas las cartas son para toda la iglesia. De hecho, Dios se la escribe al pastor y se la está escribiendo para que el pastor la enseñe en la iglesia, todas las cartas. Entonces, fue de tanta bendición para mí el estudio de Tito. Dije ya que era una carta, la carta a Tito. El estudio de la carta a Tito fue una bendición tan grande, sobre todo en algunos espacios de esta carta. Y a ese espacio que en mi devocional personal me hizo emocionarme, me hizo alegrarme, me hizo bendecir el nombre de Dios por el impacto que hizo en mi vida ese fragmento de la carta. Yo dije, tengo que predicar de esto. Y de hecho, no prediqué esa semana, porque estaba preparando otros mensajes, los mensajes navideños. Y dije, tengo que predicar de esto. Bueno, ya tocó. Y fue tanta bendición para mí el estudio del libro, que hice una pausa el miércoles, que estamos estudiando las epístolas de Juan, la primera epístola. Hice una pausa para estudiar Tito, el libro de Tito, la epístola de Tito, que son 3 capítulos solamente. Entonces, estudiamos el miércoles pasado el capítulo 1 y parte del capítulo 2 de Tito, y el miércoles que viene, vamos a estudiar hasta la epístola, hasta el final. Y cubrimos la epístola de Tito completa en las 2 semanas y en la predicación del domingo, y regresamos nuevamente a Juan, a las epístolas de Juan, que las vamos a continuar estudiando. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes aquella porción de Tito. Todo el libro me ha sido de bendición. Yo no sé en esta semana cuántas veces yo he leído el libro de Tito. Y el objetivo mío es que usted también pase por la misma experiencia. Ya los hermanos que vinieron al miércoles, que son pocos, los hermanos que vinieron el miércoles tuvieron esa experiencia, o sea, le compartí esa experiencia, y mi empuje para ustedes, mi ánimo para ustedes es que lean la palabra y pasen tiempo con la palabra. Especialmente ahora, en estos momentos, con el libro de Tito, la epístola de Pablo a Tito. Y aquel fragmento que bendijo mi vida
que me emocionó, que yo había leído ya un montón de veces en mi vida, pero ese día me habló de una manera especial, porque la Biblia es así. La Biblia siempre, a través del Espíritu, y si uno busca a Dios, la Biblia va a tocar tu corazón siempre. Y eso me pasó esa mañana y durante todas estas semanas pasadas. ¿Qué tipo de título yo le puse? Miren lo que le puse, es un título extraño. Núcleo teológico. Así yo titulo este mensaje. Núcleo teológico. Y como ustedes ven, está basado en Tito capítulo 2, desde el versículo 10 al 15. 10b sobre todo. El énfasis lo voy a hacer en el 10b, aunque vamos a leer aquí desde el 9. No vamos a leer toda la epístola aquí. Yo quiero ahora mismo que usted abra su Biblia en la epístola de Tito. Entonces, escuchen bien. Voy a explicar qué yo quise decir ahí con núcleo teológico. Ya yo le avisé a ustedes de esto la semana pasada. Ese fue el título que yo de primera impresión quise ponerle. Cuando me emociono, cuando tengo la experiencia con Dios, quise ponerle este título. Un título extraño, pero que lo voy a explicar por qué le puse así. Quizá hay una influencia en mi vida para poner el título como médico. Los médicos son unos biólogos que estudian la biología del cuerpo. Y usted sabe que en la biología, una de las unidades fundamentales son las células. Y dentro de cada célula, el cuerpo está formado por millones de células. Cada célula tiene un núcleo. No puede faltar. Dentro del concepto de célula, desde el punto de vista de biología, una de las cosas que tiene que tener obligatoriamente una célula es un núcleo. A través del núcleo se reproduce la célula. De manera tal que el núcleo es la parte más importante, pudiéramos decir, de la célula. Y de ahí se desprende que la parte más importante de cualquier cosa se le va a llamar también fuera de la biología, ¿qué cosa? Núcleo. Núcleo. Entonces, teológico, ¿qué quiere decir? Viene de teología, teo quiere decir Dios, logía quiere decir estudio. Entonces, estudio de Dios, ¿verdad? Entonces yo estoy teniendo una experiencia con Dios en mi devocional a través de la palabra, y entonces saqué del libro de Tito una parte muy importante. No vamos a decir la más importante, vamos a decir muy importante. Y yo le llamé, ¿cómo? El núcleo teológico. Usted tiene que aprender, y ahí ahora sí estamos, quiero que me atiendan bien. Si estamos diciendo algo importante, todo lo que hemos dicho es importante, pero ahora algo nuclear, vamos a llamarle así. Usted tiene que aprender, escúcheme bien, hermano. Cuando yo digo escúcheme bien es porque veo, hermano, que no me están atendiendo. Escúcheme bien, usted tiene que aprender a sacar los núcleos teológicos. Ya saben los núcleos teológicos. Es la parte más importante, es la parte nuclear, es la parte fundamental, es la parte que también te emociona mucho. Tenemos que aprender a descubrir ese núcleo teológico en las Biblias. La epístola de Tito tiene varios núcleos teológicos. Yo creo que este es uno de los fundamentales. Este es uno de los fundamentales. Y ya saben lo que estoy llamando núcleo teológico. No es igual que en una célula. En una epístola puede haber varios núcleos teológicos. ¿Tiene su Biblia abierta en Tito? Por ejemplo, el capítulo 1 de Tito comienza, dice las ediciones, le ponen un subtítulo ahí, salutación o saludo, en la mayoría de la Biblia. Pero desde ese versículo 1 hasta el versículo 3, escúcheme, ese es un núcleo teológico que no vamos a estudiar aquí, pero que yo quiero que usted lo repase después. Así que tenemos del 1 al 3, que la Biblia le llama saludo. Ustedes dicen, el saludo no es muy importante. Bueno, en el saludo yo descubro también un núcleo teológico. Voy a decir, escúcheme bien, escúcheme.
Voy a decir algo, voy a seguir ayudándolo a definir el núcleo teológico. Además de bendecirle e impresionarle el núcleo teológico, y esa bendición y esa impresión tiene que venir a través del Espíritu. Además de eso, el núcleo teológico es aquella porción de la Biblia que nos dice algo de Dios, sobre la gloria de Dios, sobre el poder de Dios, sobre la gracia de Dios, sobre lo que Dios ha hecho. Eso es una característica de los núcleos teológicos. Así que es importante, estoy repitiendo, un núcleo teológico lleva como concepto, el concepto mío, acuérdense que este es un concepto mío, pero otro le podría poner otro nombre diferente a núcleo, pero tiene que hacer algo parecido. Lo que te habla de Dios en la Biblia, de lo que te habla de lo que Él ha hecho, cómo es Dios. Acuérdese que Dios dice, alabes en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme. Esa es una cosa que Dios quiere que tú te gloríes en eso, porque te metas en ese trabajo, en esa tarea, en entenderme y conocerme, dice Dios. Glorías en esto el que hubiera de gloriarse o alabarse, en entenderme y conocerme. Y solo cuando tú dedicas tiempo a Dios separado de tu vida rápida, de tu vida que camina mucho, de tu vida que tiene poco tiempo libre, cuando tú separas un tiempo sin apuro y con una disposición del corazón de buscar el rostro de Dios, vamos a tener esa experiencia con los núcleos teológicos sobre todo, que son la parte fundamental, la parte en que hablan de Dios, de lo que Dios ha hecho. Muchas veces los núcleos teológicos son compactos así, pero tienen algunas cosas puestas que no son lo que Dios ha hecho, pero es lo que Dios pide. Y vamos ahí hoy a estudiar un núcleo teológico, no este que le acabo de decir. ¿Está bien? Así que ya expliqué qué cosa es un núcleo teológico para que puedan entender el título. ¿Está bien? Sin entender esto no puede disfrutar mucho el mensaje. Núcleo teológico. Ahora, ya le digo que los primeros 3 versículos tienen un núcleo teológico. Pero esta carta nos enseña algo. Y no es parte del núcleo teológico esto que voy a hablar ahora. No es parte. Pero esta carta nos enseña algo importante que nos sirve para todas las cartas. ¿Está bien? Ve dónde me estoy metiendo. Estoy ahora, todavía no estoy en el núcleo teológico que vamos a estudiar, pero sí quiero que usted se lleve una idea buena de la carta, porque usted va a leer esa carta. Y esa carta nos dice el porqué de todas las cartas que se escriben. ¿Por qué se escriben las cartas? Y yo puse ahí en letra pequeña abajo, carta enviada. ¿A quién se le envió? ¿A quién se le envió? A Tito. Por eso es que los agarro ahí. ¿A quién se le envió la carta? A Tito. Claro, Tito tenía, vamos a ver lo que tenía Tito. Tito tenía una iglesia, no se dice cuál, en una isla allí en el Mediterráneo, la isla de Creta. En el Mediterráneo, cuando usted va al mapa del Mediterráneo, usted va a ver 2 islas grandes. Uno es la isla de Creta, que, que tiene que ver con esta carta, y la otra es la isla de Chipre, que Pablo en sus viajes misioneros siempre iba a la isla de Chipre. Si usted va al mapa, usted va a poder encontrar esas 2 grandes islas. Estamos hablando de la isla de Creta. En la isla de Creta se abrieron algunas iglesias, y existían iglesias. Y esas iglesias no tenían pastor. Y Pablo las abrió, parece que fue el que las abrió, es una cosa que uno deduce. No tenían pastor, y entonces como no tenían pastor, Pablo le dice ¿a quién? A Tito. Le escribió la carta a Tito para que después hablara con las iglesias, y era dedicada a las iglesias. Para que pusiera ancianos. En la Biblia la palabra ancianos, en esta carta sobre todo, y en muchas partes de la Biblia, son líderes. Para que pusiera ancianos en cada iglesia. ¿Se imagina una iglesia sin pastor? Bueno, no tenía pastor y Pablo quería arreglar esas cosas. Entonces, yo puse ahí, carta, lo puede leer, es una letra más pequeñita, quizás no lo pueda leer. Carta enviada ¿para qué? Corregir la iglesia. O debía haber puesto mejor las iglesias, porque habían en Creta varias iglesias. Este es
el motivo de escribir Tito. Pero es el motivo de escribir Pablo y otro de los autores cualquier carta. Las cartas son para corregir la iglesia. Si hay que corregirla, ¿por qué es? Porque hay algo mal, porque no es perfecta, porque hay algo que hay que arreglar. En todas las cartas hay corrección para la iglesia y por lo tanto hay corrección ¿para quién? Para nosotros. Cada vez que usted abre una carta, sepa que Dios le está yendo la carta para que usted sea ¿qué? Corregido. Yo estoy hablando que la carta me emocionó. Yo estoy hablando que la carta me bendijo por un núcleo teológico, pero la carta está hecha para corregir. Y si usted va al verso 5 de esa carta, capítulo 1, 5, vamos a poner la primera diapo ahí. Mire ahí, está. Por esta causa, mire ahora estamos con la Biblia, no mire para otro lado. Por esta causa te dejé ¿dónde? En Creta. ¿Qué cosa es Creta? Una isla donde hay varias iglesias. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieras. ¿Qué es lo que hay que corregir? Lo que está mal. Lo que hay que corregir es lo que está falto. Para que corrigieras lo deficiente. Y establecieras ¿qué? ¿Qué hay que establecer allí? Ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes, pastores. Ancianos en cada ciudad. No dice la cantidad, si son 2, 3, 5 ciudades. Pero ellos sabían, no era importante ponerla. En cada ciudad, en cada ciudad donde hay una iglesia, pon un anciano, un líder que va a estar al frente de esos. Así como yo te mandé. Quiere decir que ya Tito conocía lo que había que hacer antes de recibir la carta, porque ya habían hablado, pero ahora esta carta es para ir a los detalles, ¿ok? Ahí yo escribí una palabra en griego, usted la puede ver, que no es la única palabra que no está en español, que más o menos podría sonar en el español leipó. Y leipó es algo que está falto, es algo que no está bien, es algo que hay que corregir. Estamos hablando de griego. Ahora, yo para que usted vea la importancia de esta palabra, vamos a ver la misma palabra como en una historia del Evangelio de Lucas aparece la palabra en una historia que yo le voy a hacer aquí, una de las historias de Jesús caminando en su ministerio con sus discípulos. Dice que Jesús iba caminando con sus discípulos, y ahora estamos con otra cosa, pero es para ver la palabra ¿qué? Leipó. Dice que Jesús iba caminando con sus discípulos en su ministerio, andando y predicando, cuando se le acerca un hombre de los principales judíos. Dice un hombre principal, posiblemente fuera o un líder de una sinagoga o un líder de los fariseos, era un hombre importante, vamos a llamarle así. La Biblia muchas veces traduce como principal, se le acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan esa historia? Una historia conocida a los que han bregado con la Biblia. ¿Qué haré para heredar, maestro bueno, la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y ahí le dice algo, ¿no? Como diciendo: si tú no me conoces, pienso, es mi manera de pensar. Pero Jesús le dice: a ver, ¿sabe los mandamientos? No adulterarás, no dirás falso testimonio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí le menciona algunos. Y el hombre le dice: todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús dijo: perfecto. Pero una cosa leipó. Ahí viene la palabra. Así lo usó Jesús. Pero una cosa, ¿cómo? Leipó. ¿Qué quiere decir? Tienes que corregir, te falta. Esa misma palabra es la que le pone a las cartas.
El hombre era muy rico, le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sigue. Y entonces aquello puso triste al hombre, porque dice que era muy rico, y se fue triste y no siguió a Jesús. La historia después va a haber algunas más, yo no quiero invertir tiempo, si usted quiere, está en Lucas 18, 22, específicamente este texto, la historia está ahí en Lucas 18, y usted la puede ver, una historia bonita, que podemos sacar mucha enseñanza. Yo personalmente creo que ese hombre se fue con la posibilidad de que en el futuro iba a seguir a Jesús. Es mi opinión, porque se fue triste. Entonces esa tristeza posiblemente trabaja en él. Se fue triste porque para él era muy importante que el ídolo de qué. José habló de eso la semana pasada, del ídolo de qué, de las riquezas. Pero Dios trabaja, y como Dios trabaja, yo tengo aquello de que ese hombre va a rectificar eso, y para mí posiblemente haya sido después que el Señor murió, resucitó y todas esas cosas. Es posible que haya sido uno de los discípulos, por eso la Biblia no nos lo dice. Esa es mi mente de estudioso de las Escrituras, y imaginándome cosas. Ahora, esta carta, eso que leímos está en el 5. Y ahí ahora mismo viene, ya dejamos atrás un núcleo teológico que yo no lo estudié aquí, usted lo va a estudiar en casa, que es del 1 al 3, que le puede emocionar, porque le dice cosas lindas de Dios, y si el Espíritu está con usted, le va a emocionar, le hace llorar, a lo mejor lo entristece, porque cuando algo corrige, la disciplina en el tiempo presente no es motivo de gozo, sino de tristeza, pero después trae ¿qué? Fruto apacible. Por eso yo creo que este hombre de la historia de Jesús podía haber después rectificado. Siempre Dios nos da oportunidades de rectificar. Pero ahora ya yo no voy a leer más nada. Solamente voy a explicar algo aquí para que usted entienda cómo va la cosa. Necesito toda su atención. Ya yo voy a empezar con el núcleo teológico, pero antes aprendimos que Pablo mandó a poner ¿quién? En cada iglesia. Ancianos, líderes. Si usted ve la carta de ahora en adelante, empieza a decirle, ponga anciano en cada iglesia y mira cómo debe ser el anciano. Pero ya el núcleo teológico anterior, al que lee la carta lo ayuda, porque ahora vienen las exigencias. Mira cómo tiene que ser un anciano. Mira cómo tiene que ser un pastor. Mira cómo tiene que ser un líder. Y en fin de cuentas, mira cómo tiene que ser un cristiano. Y todo lo que viene ahí, que es como debe ser un anciano, es lo mismo que cómo debe ser ¿quién? Un cristiano. Y nos sirve. Por eso es el peligro de llamarle carta pastoral, porque a lo mejor que piensan que es para los ancianos y para los líderes. No, esta carta es para todos los cristianos. Usted tiene que ver qué usted tiene que corregir aquí. Porque ya el núcleo teológico ocurrió. Vamos a ver otro más. Pero en el espacio que yo no voy a estudiar y que usted lo va a hacer en su casa, usted tiene que ver cómo es un anciano y si usted se parece a un anciano o a qué se parece. ¿Está bien? Entonces, desde el verso 3 hasta el verso 16, que ahí termina el capítulo, es cómo deben ser los ancianos. Pero nosotros vamos a seguir para el 2. En el 2 sigue hablando, pero mire, escúcheme bien, porque voy a decir con quién trabaja esta carta. Primero trabaja con ¿quién dije? Los ancianos, correcto. Después esta carta va a trabajar con las mujeres. Y dice cómo debe ser una mujer, y le llama anciana, aunque ahí hay una discusión. Es posible que la mujer sea una líder, pero también sea una mujer que ya tenga cierta edad. Quizá yo me imagino entre 40, 50, sin que llegue a ser una anciana, 70. Y entonces le dice a esas mujeres cómo deben ser. ¿Qué les está? Le falta algo y la está corrigiendo. Y le dice a las ancianas, además de ser así, usted tiene que ayudar a las mujeres jóvenes. Ve que todo es mandamiento. Ahí no habla nada de Dios. Ya de Dios habló al principio en un núcleo teológico. Ahí le dice ahora, mira, ustedes tienen que enseñar a las mujeres jóvenes. Y tienen que enseñarlas a esto y esto. Amar a sus esposos. A ser prudentes. Y después de hablar a los ancianos,
a las mujeres jóvenes a través de las ancianas, porque le está diciendo a las mujeres jóvenes cómo deben ser, a las que están empezando a criar niños, a las esposas jóvenes y a las solteras. Después de eso, le habla a los jóvenes. Si usted ve abajo, yo tengo puesto la lista ahí. Ancianos, mujeres, jóvenes, y después al final, ¿a quién le habla? A los esclavos, a los siervos. En aquella época, cuando la carta se escribió, era la época de la esclavitud. Ahora, ya ahí a esa altura estamos en el verso del capítulo 2, verso 9. Y yo lo incluí, el de los esclavos, como una parte de esos versos, del 9 y del 10, que tiene parte del núcleo teológico que yo quiero estudiar. Vamos a ver qué le dice a los esclavos. Usted tiene que enterarse qué le dijo a los líderes, a lo que en definitiva no es para los líderes, es para todo el mundo. ¿Qué le dijo a las mujeres? Y lo que le dijo a los ancianos sirve para las mujeres también. Y lo que le dijo a los ancianos y las mujeres sirve para los jóvenes y sirve para los esclavos. Pero ¿qué le dijo a los esclavos? Porque ahí está, en ese último pedacito del 10b, es donde está el núcleo teológico que vamos a comenzar a estudiar. ¿Está bien? Vamos entonces al 10b, por la próxima. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos. Esto lo estudiamos la semana pasada, el miércoles pasado. Y yo dije, bueno, vamos a olvidarnos ahora de la esclavitud, porque ahora no hay esclavitud. O hay poca esclavitud, no sé. Pero escuche bien. Vamos a decir jefes y obreros. El que no es jefe, ¿qué cosa es? Obrero. Siempre tenemos una autoridad por encima o estamos debajo de una autoridad. Exhorta a los obreros, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Agradarle no es la chicharronería ni la adulonería, el agradar ahí, no. Es que tú obedezcas, que tú te portes bien en el trabajo, ¿verdad? No es la adulonería, no es agradar. Bueno, no, tenemos que agradar a la gente, que no llegue a un punto de que tú estés agradándolo para lograr algo de él ni nada de eso. Exhorta a los esclavos que se sujeten a sus amos, que le agraden en todo, que no sean respondones. Ningún cristiano debe ser respondón. Que no roben, sino que se muestren ¿qué? Y empezamos a entrar en el núcleo teológico. Que se muestren ¿qué? Fieles. Fieles. ¿En qué? Vamos a repetirlo. Fieles en todo. Vamos a repetirlo. Fieles en todo. Para que en todo, y esta es la parte que más me emociona del núcleo teológico, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Mire, hermano, yo veo una cantidad de gente en los medios, en todos los medios, hablando de la gracia de Dios, y eso es magnífico. Pero mucha gente que habla de la gracia de Dios se olvida de las obras nuestras. Y a lo mejor hasta ahora alguien me puede estar oyendo y dice, este es un legalista que empezó a predicar. No, legalista no, es lo que está en la Biblia. Nosotros tenemos la gracia de Dios, lo vamos a ver ahora en el núcleo teológico que viene. Nosotros vemos la gracia de Dios y Dios nos las da para que nos comportemos, para que nosotros hagamos buenas obras, para que nosotros seamos disciplinados, seamos gentiles, seamos gente de bien. ¿Para qué? Ahí está. ¿Cuál es la respuesta? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, el Evangelio. El cristiano adorna el Evangelio. Muy temprano, empezando yo de pastor aquí, empecé a hablar que el cristiano tiene que vivir ¿para qué? ¿Se acuerda? Para la gloria de Dios. Bueno, cuando uno vive para la gloria de Dios, adorna. ¿Qué adorna? El Evangelio, la doctrina de Dios. Nuestro ¿qué cosa es Dios nuestro? Nuestro Salvador. Esa palabra la estudiamos mucho en la época de la Navidad. Nuestro, ¿qué?
Salvador. Nuestro Salvador. Entonces cuando yo empecé a entrar a esta porción de la Escritura, ya yo empecé a sentir una bendición. Toda la epístola me fue de bendición, porque primero me encontré con un núcleo teológico al principio de la epístola, ¿se acuerdan que lo dijimos? Del 1 al 3, usted lo va a leer en su casa. Pero ahora aquí, en Tito 9, sobre todo desde el 10b en adelante, esta es parte del segundo núcleo teológico que yo veo en la carta. Para que en todo adornen la doctrina de Dios. Fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y continúa la Biblia, continúa este núcleo teológico. ¿Se acuerdan lo que es un núcleo teológico? A mi concepto. ¿Se acuerdan lo que es? Un fragmento de la Biblia que nos habla de ¿qué? De Dios, como Dios es, que Dios ha hecho, que Dios hace, cómo Dios actúa y que Dios nos pide. Todo eso puede estar en un núcleo teológico. Lo que pide dentro de cosas que nos están mostrando el por qué pide. Entonces estamos entrando ahora en el segundo y el que vamos a estudiar hoy, estudio teológico. Entonces 10b es este que tenemos aquí. Vamos a ir al 11. Dice sobre la gracia de Dios. El 11, por favor. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Cuando estudiamos el nacimiento de Jesucristo en diciembre, vimos que el ángel dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David, fue el mensaje a aquellos magos, a aquellos pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y habló de la buena voluntad de Dios para con los que están ¿dónde? En la tierra. Y ahí está la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, cuando nosotros la entendemos, cuando nosotros la empezamos a comprender, cuando nosotros la entendemos y la empezamos a comprender, la gracia de Dios nos emociona. Nos ablanda el corazón para Dios. Claro, el Espíritu tiene que estar trabajando en nuestra vida. Ese favor que Dios hace no merecido, ese es el concepto de gracia. La gracia de Dios se ha manifestado. Cuando Jesucristo nació en Belén de Judea, aquel ángel que vino donde estaban los pastores, lo que le dijo fue esto: la gracia de Dios hoy se ha manifestado para toda ¿qué? La humanidad. ¿Para qué? Para ser salvo, para salvación. Ese es un texto que cuando usted no lee la Biblia rutinariamente, sino que fue con sinceridad la Biblia y el Espíritu, hay un Espíritu que está trabajando en usted, que es el Espíritu de Dios, y llega ese texto, esto no es una rutina, aunque usted lo haya leído 200 veces. El Espíritu Santo hace que usted quede impactado por esa palabra que usted ha leído quizás 200 veces. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y me acuerdo entonces de mi familia, cuando estaba mi mamá desquiciada de los nervios por la muerte de un hijo. Me acuerdo de esas historias que me hicieron cuando yo no había nacido, y cómo papá pensó quitarse la vida porque toda la familia se le estaba destruyendo, y los negocios y todas las cosas, hasta que le llegó un predicador a mi casa con este mensaje de la gracia de Dios para salvación. ¿Sabe que la palabra salvación, uno de los significados también es salud? Y oró allí por mi mamá, y llegó la salvación y la gracia de Dios a mi casa. Y unos meses después, mi mamá, que estaba con electroshock, empezaban los electroshocks en esta tierra, en este mundo, en los años 50 del siglo pasado. Electroshock, yo no había nacido, y un montón de pastillas para los nervios. A los pocos meses no había ninguna pastilla para los nervios. Mi mamá, que no le hablaba a mi papá y no atendía al resto de sus hijos. Yo no había nacido, recuerde, habían 3 y uno que había muerto, más chiquitito, de un accidente.
Mamá se volvió loca. Pero cuando llegó el Evangelio a su vida, empezó a refrescarle y a refrescarle la gracia de Dios, salvadora, salvífica. Y llegó allí a orar. Y llevaron a mi mamá a la iglesia y oraron. Cuando mi mamá, la primera vez que la llevaron a la iglesia, regresó, le dijo por primera vez a mi papá, que llevaba meses sin hablarle porque estaba sin mente, le dijo: me gustó ese lugar, me sentí bien en ese lugar. Y 3 meses después estaba llevando niños el domingo. ¿Para dónde? Para la iglesia, aquella que estaba desquiciada. Y años después nací yo, en un hogar cristiano, donde uno de mis hermanos le había prometido al Señor que si aquello que estaba diciendo aquel pastor era verdad, él iba a servir como pastor. Y ese hermano mío, mayor que yo, cuando yo no había nacido, ya era un muchachón, estuvo sirviendo en el ministerio 38 años. Y aquella familia fue ganada para Cristo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda aquí la humanidad. Y nos enseña que, y sigue el núcleo teológico. Acuérdense, este es el corazón de médico hablándole, el núcleo de la célula, el núcleo de la epístola, el núcleo de la Biblia. Y sigue el núcleo diciendo, y esa gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña? Pon la próxima, hermano Rob. Esa gracia nos enseña. ¿Y nos enseña qué? Renunciando a la impiedad. ¿Ve que nos está pidiendo algo? ¿Viste que nos está pidiendo algo? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Alguien lo dice? Dígalo alto ahí. Renunciar a la impiedad. Pero ahora yo pregunto, ¿usted entiende lo que es impiedad? Es pecado, pero yo he explicado aquí exactamente lo que es impiedad. Porque para entender lo que es impiedad hay que entender qué cosa es piedad. Y ya yo dediqué un mensaje a explicar eso con apariencia de piedad hace tiempo, pero se lo repito otra vez porque hay que repetir y repetir y repetir. Pero piedad, vivir piadosamente, es cuando tú vives con una pasión. ¿Me oyó? ¿Qué palabra vi? Pasión. ¿Qué cosa es una pasión? Una pasión por Cristo, una pasión por Dios. Pasión. Sí, porque la gente te dice, no, pero eso no es conmigo, porque yo no soy un impío. Bueno, es verdad, si tú eres un cristiano no eres un impío, pero en algún momento nos podemos comportar como ¿qué? Como un impío. ¿Cuándo? Cuando es hora de orar y tú no tienes deseo de qué. ¿Y por qué no oras? ¿Por qué no tienes deseo de orar? ¿Tiene una sola respuesta? Porque no tienes qué. Pasión. Ay, no tengo deseo de ir a la iglesia, mira que te ha nublado y además, y tengo un problema y tengo que adelantar aquello. ¿Por qué no vas? Cuando hay pasión, porque eso es lo que significa la palabra piedad. Cuando usted busca la palabra piedad, tiene 2 acepciones en el diccionario, y no vamos a coger la segunda, vamos a coger la primera. La segunda es ser bueno con la gente. Cuando tú tienes piedad de alguien, pero esa no es a la que la Biblia se refiere, es a la primera acepción del diccionario, que es pasión por Dios. Pasión por las cosas de Dios. Pero el cristiano a veces no vive como. A veces el cristiano no vive apasionado. Perdemos la pasión por cualquier cosa que nos ocurrió. Yo no lo estoy condenando porque hay el primero que está sentado en ese banco de los desapasionados. Algunas veces soy yo. Pero la Biblia me tiene que hablar. Y si ya yo sé lo que quiere decir piedad, cuando hay un hombre que es piadoso, es un hombre que tiene una pasión por Dios y sus cosas. Los negocios, cuando le preguntaron a Jesús, su mamá, el niñito se quedó por allá regado con unos hombres, le dijeron, ustedes saben que en los negocios de mi padre, un niño de 12 años, me es necesario estar. ¿Por qué estaba metido allí? Porque tenía pasión. Y él dijo, aprended de mí. Ese es nuestro paradigma, Jesús. Renunciando a la impiedad. No, eso es con los impíos. No. Eso es con los cristianos. ¿Está escrito para quién? ¿Para quién está escrito eso? Para la iglesia. ¿Para qué? Para corregirla.
impiedad y a los deseos mundanos, porque cuando no tengo la pasión, enseguida empieza a entrar en ¿qué? El deseo mundano con su desobediencia y pecados. Y la Biblia me prohíbe algo y a mí no me da ni frío ni calor y yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, aunque el pastor me llame, aunque me llame un hermano, aunque me lo diga, aunque lo vea por un lado, por el otro, porque yo no tengo ¿qué? Pasión. Cuando no hay pasión es muy fácil desobedecer. Entonces, la gracia de Dios ha sido manifestada ¿para qué? ¿Y qué nos enseña? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobriamente quiere decir de manera inteligente, de manera sabia, porque lo contrario a sobrio es borracho. Entonces, ¿cómo vive un borracho? Sin tino, sin orden. Bueno, vivamos una vida con orden, vivamos una vida correctamente. Vivamos en este siglo sobria, justa es viviendo ¿qué cosa? La palabra, esta es la ley, justa y vuelve otra vez. ¿Y cómo? ¿Y cómo? La última palabra. ¿Qué quiere decir eso? Apasionado. Usted pasa por ahí y si usted no conoce los significados de la palabra, ¿cómo usted puede emocionarse? ¿Cómo usted puede convertirla en un núcleo teológico? Cuando uno está apasionado y entra al templo a recibir una palabra, la palabra le cae muchísimo mejor. Usted dice, esa es la gente que sale y dice, oye, bueno, que el pastor habló por mí. Y a lo mejor es uno de los mejores cristianos que tenemos en la iglesia, pero entró apasionado. Y cuando tú entras apasionado, Dios te habla por todas partes. Pero si estás en el banco ahí, con ganas de irte, con ganas... Bueno, yo te estoy diciendo que esas son la gente que no están, ¿qué? Apasionados. Y ahí la Biblia nos está diciendo algo, el núcleo teológico nos está diciendo algo. Mientras, o sea, vamos a ver una cosa. Ya dice, ¿qué nos enseña? Renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo, nos está diciendo cómo tenemos que vivir, sobria, justa y piadosamente. Y mientras vivimos todo eso que está escrito ahí, y mientras, mire qué lindo, otra cosa que tienen que hacer los apasionados, los hijos de Dios, los cristianos. Y mientras, tanto que lo hablamos aquí muchas veces, y yo creo que no pensamos mucho, y mientras, pongo el 15, y mientras aguardamos, quiere decir esperamos, ¿no? Aguardar no es esperar, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos está hablando de qué ahí. Esto es, puse así, lo ve abajo, esto es su venida. Todo lo que está escrito en rojo, eso que usted ve ahí es su venida. ¿Cuánto piensa usted en el día de la venida del Señor? Mire, hermano, si somos sinceros, se nos pasan los días, y los días, y los días, y pensando en la política, y pensando en no sé qué, y pensando en la tontería aquella, y en este, y en este, y en esta, y no le dedicamos un pensamiento a esto, a aguardar la esperanza bienaventurada, que es, ¿qué cosa? La manifestación gloriosa que un día el Señor va a entrar aquí. Sí, lo mencionamos en el estudio bíblico un día comenzando por aquí, a los 15 días lo volvemos a mencionar. Eso es una cosa para que la tengamos en la mente todos los días. Y decirle, Señor, ayúdame a amar tu venida. Porque esa es la palabra que se usa, amar la venida del Señor. Ayúdanos a amar tu venida, Dios mío. Mientras. Así que nos está diciendo una cosa allí sobre la salvación y cómo vivir y abajo los deseos mundanos y luchando por ser fiel al Señor. Pero haciendo eso mientras, ¿qué tienes que hacer también? Simultáneamente, ¿qué tienes que hacer? Eso que está ahí, ¿qué cosa es eso? Vamos a decirlo con dos palabras nada más. Esperar la venida. Esperar su venida. Esperar a Cristo. ¿Lo esperamos? Si nosotros pensamos más en estas cosas, estas cuestiones de la venida de Cristo, el apóstol Pablo termina una de sus epístolas diciendo: alentados los unos a los otros con estas palabras. Y estaba hablando de qué? De la venida de Cristo. Ahora vamos a seguir el núcleo teológico que se está terminando ya con más gracia. A ver,
Él se dio. ¿Quién es Él? Ese es Cristo. Él se dio a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. Eso hay que tenerlo en cuenta todo el tiempo, hermano. Eso nos debe emocionar. Eso nos debe alegrar. Pero ¿qué pasa? Que vemos el texto con rutina. Vemos el texto sin preparación. Es para cuando leamos eso y no nos dé ni frío ni calor, decirle: Señor, perdóname. Quiero seguir leyendo. Lléname de tu espíritu ahora. Ayúdame a sentir el poder de tu palabra. Y yo estoy seguro que si hacemos eso, esto nos pone a temblar de alegría. Él se dio a sí mismo. ¿Por quién? ¿Quién es Él? El único justo que hizo. Se dio por nosotros. De una manera terrible. Para redimirnos. Redención tiene que ver con el pago. Pagó a la justicia del Padre. Pagó por nuestras maldades. Eso fue lo que hizo Cristo. Ese es el Dios que tenemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Ahí está. Se dio a sí mismo. Jesucristo. Yo mismo di mi vida, dijo él. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí. Es la purificación nuestra. Un pueblo. Y ahí ya nos metió en el pueblo. ¿Te sientes parte del pueblo? Eso nos debe emocionar también. Es para dar un brinco del asiento y decir amén. Purificar para sí un pueblo propio de Él. Lo compró con su sangre, con su vida. Pero ese pueblo, ¿cómo es? Celoso. ¿De qué? De buenas obras. Ese es el celo más grande que deberíamos tener. Esa es la pasión más grande. Porque aquí la palabra celo es apasionado. Es lo mismo que piadosamente. Un pueblo propio, ¿para qué? Celoso de buenas obras. Entonces tenemos que agradecer al Señor por todo lo que ha hecho, pero nosotros tenemos que ponernos en obediencia. Esta adoración, decía un cántico hoy que cantaba el grupo de alabanza, esta adoración es más que una canción. Y la canción es importante porque estamos adorando, pero ¿qué dice esto? Mi obediencia. Y las buenas obras son ¿qué? Nuestra obediencia. No para salvarnos, porque ya la salvación fue por gracia, gratuita. Ya llegó, ya la tenemos, ya las hemos estudiado. Pero ahora Dios está pidiendo que vivamos buenas obras. Y entonces, ya está terminando el núcleo teológico para empezar a exigir más cosas. Ahora empieza, va a seguir diciendo cosas a los ancianos, así termina la epístola, va a seguir diciendo cosas por aquí y por allá, para que la gente viva, pero dice, le dice al pastor, a Tito, en el versículo 15, vamos al 15, esto habla, esto que estoy hablando aquí, esto habla, eso es lo que estoy haciendo yo también, esto, todo lo que hemos dicho de para allá, esto habla, exhorta, ¿y qué? Y reprende. A mí como pastor me es muy fácil hablar. Eso lo estoy haciendo aquí. Para hablar hay que prepararse, hay que estudiar, hay que pasar tiempo con Dios. Ahora, exhortar, también lo estoy haciendo aquí. Es cuando yo lo animo, también lo hago aquí. Ahora, la cuestión más dura es cuando uno reprende. Reprende es cuando yo llamo a la gente, ¿y qué trabajo me cuesta eso? Decirle, oye, mira, el pecado tuyo es este. Lo malo tuyo es esto. Y a veces uno se lo dice dándole una vuelta por la iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué uno lo hace así? ¿No lo oí? Hable, no tenga pena. Bueno, saber está leyendo ahí para que no me menosprecie. O para que no se vaya a la iglesia. O
o por muchas causas más, con toda autoridad. Le está diciendo así al pastor joven, porque Tito era joven comparado con Pablo. Él le llama que era un verdadero hijo. Nadie te menosprecia. Ahí suelta eso al final del núcleo teológico. Suelta eso al final como diciendo, ten buena suerte. Entonces dice, bueno, te deseo buena suerte. Te deseo que te vaya bien. Pero usó esa palabra. Nadie te menosprecie. Entonces te puede darle ese significado de nadie te menosprecie, mucho significado. Puede ser que sé valiente. Hazlo, pase lo que pase. Hazlo, te van a menospreciar y después que te menosprecien, te van a alabar. Yo voy a contar en mi experiencia. En los años que llevo de pastor, he tenido con mucha dificultad reprender a personas. Y me han menospreciado. Pero cuando pasan los años, han venido, he recibido cartas diciendo, pastor, perdone, pastor, gracias por su paciencia, pastor, mira que lo hice sufrir. Entonces es como que le llega a uno un boomerang, un buen boomerang. Un boomerang es lo que regresa a uno, ¿no? Y entonces uno alaba al Señor en el trabajo dificultoso a través de los años. ¿Y para qué se hace todo este epístola? Bueno, voy a terminar como mismo empecé el núcleo teológico. Por la próxima. Para que en todo, ¿lo quieres repetir conmigo? Vamos, 1, 2, 3. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Vamos a orar. Querido Señor, aquí está tu palabra predicada. Tu